Bueno, esta semana arrancamos con la clase 5 en un rato luego después de terminar con este encuentro sincrónico, el tercer encuentro sincrónico, van a encontrarse con la consigna. Recuerden que hasta hoy tienen tiempo, tienen plazo para responder en el cuarto foro, que es el último que está abierto hasta el momento. La propuesta, como en las clases, en los encuentros anteriores, más que en las clases anteriores, es que sean encuentros dinámicos, participativos, que ustedes puedan despejar sus dudas, que puedan expresarse y ir trabajando sobre eso, porque la manera en que nos expresamos muchas veces es después cómo escribimos también y cómo nos comunicamos. Me parece que es un ejercicio interesante a la hora de realizar el trabajo integrador, de presentarse a un final y demás. Y retomando esto de la propuesta hecha a ustedes en los encuentros anteriores, es que arranquemos acerca de las dudas, si alguno hizo alguna anotación, como les había dicho o sugerido que hicieran, marcar algún párrafo, alguna pregunta. Eh, Estuve viendo las participaciones en los foros, que fueron bastante eh, similares, homogéneas, por eso las intervenciones tenían o tuvieron y van a tener que ver más que nada quizás con aquellas participaciones que es necesario reforzar o aclarar algún concepto, o por ejemplo, las participaciones estaban escritas de una manera como de afirmaciones muy totalizantes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿no? Con el foro del video testigos, ¿no? Y quizás algunas, al momento de escribir ponemos lo que quiere significar el video, lo que se puede ver a través del video es diferentes miradas, que la señora es prejuiciosa y que los obreros no tenían otras intenciones que trabajar. Y a veces esas cosas yo las remarco porque recuerden que en el conocimiento científico, ¿sí? Una de las características es que pretende ser objetivo, es general y no se basa en opiniones o suposiciones. Entonces, ese tipo de afirmaciones muchas veces se relaciona con apreciaciones personales nuestras, y ahí, al decir esto, la señora fue, por ejemplo, es irracional o pensaba mal, ahí también nosotros, sin darnos cuenta, nosotros, reproducimos lo mismo que Chalmers quiere deconstruir. ¿Es posible una verdad absoluta? ¿Es posible ser totalmente objetivos? Y a lo que Chalmers se responde, no es posible porque siempre es el sujeto, el cognoscente, el que conoce, ¿sí? Y el que define a los objetos, pero sí es posible, y la ciencia intenta, es pretender, intentar ser lo más objetivos posibles. Eh, y también otras características que tiene la ciencia nos favorecerían que el tipo de conocimiento que se produce pueda ser catalogado o pueda ser definido como científico. ¿Sí? Bueno, habiendo dicho esto, que dije que iba a arrancar con ustedes, y ya creo que hablé como 5 minutos, bueno, quiero escucharlos, cómo les estuvo yendo con la lectura, qué les parece.
¿Qué preguntas? Alguien puede, si quiere, tirar, arranquemos con tal tema, y vamos arrancando con ese tema y le vamos dando forma según sus comentarios. Profe, yo tengo una duda, ¿no? La clase de hoy, o sea, la que debería tocar esta semana es la 4, ¿no? ¿Puede ser? La clase de hoy es la 5. A ver, el encuentro de hoy vamos a hablar sobre clase 4, clase 3, clase 2, ¿sí? Ujú. Sobre todo sobre clase 3 y finales de la 2, que fue lo que dejamos la última vez, ¿sí? Clase 4 también la podemos ver, y clase 5 es la que arranca, digamos, esta semana hasta la otra semana, antes del parcial. Ah, porque no vi tipo actividad en el foro de la clase 4, por eso. Pensaba que esta semana tocaba la 4. ¿Cómo que no? La clase 4, es más, creo que participaste. ¿Alguien le puede Sí, contar él a Ariel participó. cuál es la actividad de la Creo clase Ah, que sí, 4? ya sé cuál es la clase 4, sí, sí, la vi. Es la del No, me video que estaba confundí. hablando la profe. Sí, sí, me confundí, me confundí. Bien. Esperen. La del video que estaba Es la clase hablando. 3 de la del video, ¿no? Puede no, ser. esa es la Ah, clase bien. 3. Repasemos cuáles son, así vamos haciendo un repaso también de los temas, cuáles son las clases que ustedes tienen que haber visto y leído hasta ahora. ¿Con cuál arrancamos? La primera clase del módulo. Y bueno, Paso digamos, ¿no? historia. La primera clase habíamos visto así como en general, tipo los distintos tipos de conocimiento y cómo surgieron las distintas eras, ¿no? Bien, Por así decirlo. Era bien, como un pequeño vistazo ahí a todo lo que es el conocimiento así como en general. bien. La que fuimos viendo cómo se fue dando, cómo las características del conocimiento a lo largo de la historia, del conocimiento en general, ¿sí? ¿Qué más? Después, la clase 2, ¿cuál fue el tema que nos convocaba? Sobre el positivismo, profe. Bien. ¿Y qué ubicamos que el positivismo, en qué edad, en qué momento histórico surge? Viene a ser finalizando lo que fue la Edad Media. Un poco más. Viene Sí. siendo en realidad avanzada la edad moderna, ¿sí? Sí. Y lo que habíamos visto es que en la primera clase, digamos en el primer texto, con las características del conocimiento en la edad antigua, media y moderna, y que el positivismo surge, ¿sí? O se nutre de las características o de los principales supuestos de la modernidad, ¿sí? Que la modernidad ponía en el centro, en el eje, al hombre, a la razón del hombre y al conocimiento que se adquiría por los sentidos, ¿sí? Y que era razonado o racionalizado. De esos supuestos de la edad moderna, ¿sí? Que claramente definen a las características del conocimiento de la edad moderna, en la que surgen lo que llamamos nosotros las ciencias modernas, que es lo más parecido a la definición de las ciencias hoy,
nace o surge o se desprende el positivismo, ¿sí? ¿Bien? Sí. Entonces, habíamos dicho que el positivismo es una forma, es un modo de ciencia también, que tiene ciertas características, ¿sí? O sea, ¿por qué digo que es una forma de ciencia? Es una forma que produce conocimiento, que tiene ciertas características, ¿sí? O ciertos atributos que lo definen como positivismo. ¿Se acuerdan cuál eran? Pueden buscar ahí. Yo lo que tengo anotado, profe, es que ciencia de origen de la razón, conocer la naturaleza por medio de método, el de la física. Después se hablaba de lo normal y lo anormal. Bueno, que se nutre del pensamiento moderno, de lo que es la razón del hombre, los sentidos y la experiencia. Bien. Y habíamos nombrado, o en el texto está, si después lo fueron a leer, o antes lo leyeron, que tiene ciertas características, o para no decir siempre características, ciertos atributos o ciertos aspectos que caracterizan a ese tipo de conocimiento, o a esa corriente, también habíamos dicho corriente filosófica o corriente del pensamiento. Justamente porque se basa en las explicaciones de las ciencias naturales, de la física, hay una característica que después la hereda. ¿Cómo? ¿El ser biologicista? Bien, exactamente, ¿sí? ¿Qué es el biologicismo o el biologismo? Esa es una característica típica del pensamiento positivista que la hereda la biomedicina, ¿sí? Y que también después, cuando ustedes leyeron las características de la biomedicina, está ubicada como algo central, o como una de las características sobresalientes, más allá de las otras que enumera, ¿sí? Como que la biomedicina, el pensamiento y las prácticas de la biomedicina, la principal característica es la biologización, y eso de alguna manera define las otras características. ¿Sí? Entonces, una de las características principales del positivismo es la biologización, es decir, que pone por sobre todas las explicaciones biológicas, ¿sí? Las explicaciones que surgen y los métodos que surgen para explicar la naturaleza a través de las ciencias biológicas. Y deja de lado el positivismo, digamos, todas otras dimensiones de las personas, u otras dimensiones también de la salud-enfermedad. Lo subjetivo, lo social, lo cultural, queda excluido. Por otro lado, también, otra de las características del positivismo es que es cientificista, ¿sí? O se caracteriza por el cientificismo. ¿Y qué era esto? ¿Qué es esto del cientificismo? ¿Alguno se acuerda? ¿Qué creen que puede ser el cientificismo? Yo decir que el positivismo es cientificista, o que una de las características es el cientificismo. ¿Cómo lo recuerdan o cómo lo pueden encontrar quizás por ahí en algún texto?
bueno, en algún texto no lo van a encontrar en el texto de la clase 2 sobre positivismo. Que esté basado en un conocimiento, en una experiencia válida, profe. Va por ahí. Va por ahí. El cientificismo significa que reconoce como único conocimiento válido, ¿sí? Como único conocimiento válido al conocimiento científico proveniente de Occidente, ¿sí? O sea, al conocimiento científico es el que reconoce primero como único conocimiento válido otro tipo de conocimiento, el conocimiento literario, el conocimiento filosófico, el conocimiento religioso, todos los tipos de otros conocimientos que podamos describir, no lo considera como válido, no lo tiene en cuenta, no lo toma en cuenta, pero además es el conocimiento con características científicas que proviene de Occidente, ¿sí? Esas son dos de las características del positivismo, aparte, digamos, de otras características que podemos ir mencionando que se desprenden de estas dos características como bien troncales, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Un poquito? Sí, y en ese texto del positivismo se hace mención a que hay concepciones de lo que es enfermar que son, que tienen una mirada positivista, ¿sí? Dice un autor Canguilhem, dice, podemos entender a la enfermedad o podemos definir a la enfermedad desde diferentes perspectivas o desde diferentes miradas. Y hay dos que son características, o hay dos, para no decir características, hay dos que las podemos considerar que están influenciadas fuertemente por las ideas positivistas. ¿Cuáles son esas dos concepciones de la enfermedad positivistas? ¿Se entiende la pregunta? Uno podría ser que era considerado una máquina. Bien, ¿y con qué origen de la enfermedad? Explayate un poquito más sobre eso, a ver si te acordás algo más. No me acuerdo muy bien, pero yo había hecho una parte en la cual otro autor, que no me acuerdo el nombre, estaba en contra de esa ideología o de ese pensamiento, ya que, por ejemplo, una máquina solamente hacía cosas específicas y el cuerpo hacía todo lo contrario, o por ejemplo, se podía reparar solo, las células por ahí se producían, no me acuerdo muy bien, pero Bien. lo había hecho, ahora lo busco. Va por esa línea. Una de las concepciones de la enfermedad positivista es la idea o es el origen ontológico de la enfermedad que se llama, ¿sí? El origen ontológico significa que se entiende que la enfermedad es provocada por un morbo, ¿sí? Por algo externo al sujeto, ¿sí? Externo a la persona, altera ese morbo lo que altera es al cuerpo entendido como al cuerpo máquina, ¿sí? El cuerpo máquina no considera, como se dice en un momento, el cuerpo del deseo, el cuerpo de la subjetividad, el cuerpo que tiene cultura, ¿sí? Considera el cuerpo máquina homologa al cuerpo de las personas con una máquina que funciona según las leyes estáticas y las leyes hidráulicas, pero no considera justamente todo lo que tiene que ver con con la subjetividad, o hasta después en otro texto lo leen, con el orden simbólico, ¿sí?
básicamente con la dimensión subjetiva y cultural y social de las personas, ¿sí? O sea, hace foco, se centra únicamente en el cuerpo y el cuerpo biológico, el cuerpo orgánico, y el cuerpo lo homologa con una máquina, ¿sí? Diciendo que las leyes que regulan las partes sólidas del cuerpo, como los órganos, es la estática, y que las leyes que regulan la parte de líquidos y demás son las hidráulicas en el cuerpo, ¿sí? Y aparte agrega en ese texto que el pensamiento de Descartes, ¿sí?, con el dualismo cartesiano, refuerza esta idea de cuerpo-máquina, ¿sí? Y lo que hace es enlazar, digamos, este cuerpo-máquina con el alma o con lo espíritu, porque él decía cuerpo-mente, a través de la glándula pineal, ¿sí? Él establece que cómo se relaciona el cuerpo con la mente o el espíritu con la materia a través de un órgano, ¿sí? Pero sigue teniendo esta mirada cartesiana, dual ¿por qué? Porque entiende al ser humano en dos partes, ¿sí? El cuerpo y la mente, la materia y el espíritu. Y dice que la materia y el espíritu se relacionan a través de un órgano, ¿sí? Por eso dice que la mirada, digamos, orgánica, a través de la glándula pineal, o el espíritu y la materia, cómo se conectan a través de un órgano, ¿sí? Entonces, esta definición ontológica de la enfermedad, estoy usando se nutre, pero deviene o está influida por esta teoría mecanicista o la teoría iatromecánica, ¿sí? Después hay otra concepción de la enfermedad, que ¿cuál es? Que también se dice que es positivista. La dinámica, profe. Bien, la dinámica. ¿Y qué dice la dinámica? Equilibrio del organismo y el ambiente, que Claro. es naturista. Bien, ¿y por qué dice que es naturista, o por qué decimos también que es una mirada positivista del origen de la enfermedad o de cómo se producen las enfermedades? Yo lo que había entendido, lo que había leído ahí, es como que el ser humano se tiene que adaptar al medio ambiente, ¿no? Bien, a ver, ¿qué más? Por eso tiene que ver con eso, esa mirada implica eso, ¿sí? Que el hombre se adapta, y si no se adapta, se enferma. Claro. Pero, ¿por qué decimos que es positivista, o que podría considerarse que tiene una mirada positivista la concepción dinámica de la enfermedad? Porque también extrapola, asume que la naturaleza es un equilibrio, ¿sí? Constante, si bien es dinámico, pero que es constante y que no se altera este equilibrio. Entonces, esa manera de entender y de explicar cómo es la naturaleza, la asumen, la extrapolan en el cuerpo o en el origen de las enfermedades, que se asume que hay un equilibrio, y que cuando ese equilibrio se rompe es que se produce una enfermedad. Pero no se tiene en cuenta que lo que dice ahí es que a veces a veces no, como vamos a ver otra definición de salud, y que ustedes quizás la vieron los que cursaron salud pública, que la salud está influenciada, está determinada por las situaciones o las condiciones en donde nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos, trabajamos. Determinan a nuestra salud, no solo influyen o la afectan, ¿se entiende? El grado de salud que nosotros tengamos
depende de nuestro ambiente. No es que está afectado, no es que nacemos sanos o enfermos nada más, y después si nos adaptamos o no a la naturaleza, nos enfermamos o no, ¿sí? Sino que hay una interrelación entre lo biológico, lo subjetivo y lo social, que no es que uno predomina por sobre otro, ¿sí? Sino que está interrelacionado. La salud es el producto, digamos, de esa interrelación, de todas esas dimensiones. ¿Mm? Y también acá se dice que esta concepción, tal vez que asume más de una causa en producir las enfermedades, a veces se asocia con la idea multicausal, que después la vamos a ver, del paradigma de la salud o de la enfermedad. Pero lo que sí es característico, y por eso se dice que son dos maneras de definir a la enfermedad desde el positivismo, es que se sigue predominando o se sigue priorizando lo biológico y orgánico por sobre otras dimensiones cuando se habla de enfermedad. Lo que se enferma son los órganos, ¿sí? Ya sea hasta el órgano cerebral, y lo que predomina es, lo que se afecta, digamos, es lo orgánico o lo biológico. No se tienen en cuenta otras dimensiones. Y en esto de que se dice que es naturista, porque justamente la naturaleza se reconoce como que la naturaleza o el ambiente, cuando uno no se adapta, puede provocar enfermedades. Y esta cuestión que yo les dije, que se extrapola esa idea que se tiene acerca de la naturaleza a el manejo o al al funcionamiento de los cuerpos. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Sí. Y después hay una concepción social, ¿sí? En la que acá, como habíamos dicho antes, sí entiende y asume que lo social, en tanto historia, cultura, lugar donde crecemos, trabajamos, familia, etcétera, determina, afecta nuestra salud, nuestra enfermedad. Es origen también todas esas dimensiones de que podamos enfermar o de que podamos padecer algo, ¿sí? No alcanza con identificar una causa biológica, sino que es necesario explicar más allá, por ejemplo, de una enfermedad que hayamos encontrado a la bacteria, ¿sí? Y también esta concepción social de la enfermedad surge o es producto de que el modelo que decía que nos enfermamos o padecemos por la ruptura con el ambiente o por el ingreso de algún agente infeccioso o ambiental o que rompe con el equilibrio, empieza a ser insuficiente, ¿sí? Empieza a no alcanzar esa explicación para entender por qué, por ejemplo, las personas, a pesar de haber encontrado un fármaco, un antibiótico para tal bacteria, se siguen enfermando. ¿O por qué aparecen tales enfermedades en tales circunstancias? Empieza a ser insuficiente ese modelo de explicación acerca de cómo se originan las enfermedades. Y entonces empiezan a haber otros modelos de explicación, como también vamos acerca de las enfermedades, como también vamos a ver más adelante que hay otros paradigmas de salud, de qué se entiende por salud. Y también, consecutivo, digamos, a esto, o relacionado con esto, van a existir diferentes modelos de atención, ¿sí? Porque el modelo biomédico, que se basa sobre todo en estas concepciones positivistas del origen de la enfermedad, ¿sí? A ver si me veo cómo se entiende, en un momento también entra en crisis, sigue en crisis,
porque no puede dar respuesta el modelo biomédico a los problemas y a los padecimientos que las personas, las poblaciones, los conjuntos sociales atraviesan. Vamos ahí un poco, más o menos. Sí, profe, consulta. Sí. El autor Canguilhem, ¿no? Sí. Tiene estas tres concepciones, ontológica, dinámica y social. Pero él estaba dentro de los positivistas. Él estaba en realidad dentro de la social, dice, no podemos, por eso también empieza diciendo que Canguilhem dice, la salud no se puede explicar con variables que miden, cuantifican y aparatos. Sí. La salud es algo más común, es algo que nos pasa, digamos, en los cuerpos, que todas las personas estamos involucradas con el tema, digamos, o con la salud, ya sea porque la queremos mantener, porque la perdimos por recuperarla, ¿sí? Entonces Canguilhem dice, no es suficiente y no acuerda con las miradas positivistas, que son reduccionistas, que son biologicistas, que son cientificistas, no acuerda con esas explicaciones acerca de por qué las personas enfermamos o padecemos ciertos problemas, ¿sí? Él, todo lo contrario, explica que las enfermedades o los problemas de salud tienen que ver con una interrelación que se produce tanto de nuestra dimensión biológica, organa, pero también con la psicológica, la cultural y la social, ¿sí? Sí. Y él dice, bueno, también no es suficiente, por ejemplo, podemos pensar en un tema actual, identificar la causa para poder abordar ese problema, sino que se requiere de un montón de otros tipos de estrategias y acciones que no tiene que ver con la causa, sino con poder explicar por qué se produce ese problema. Si yo digo, por ejemplo, que la causa del coronavirus es el SARS-CoV-2, sí, esa es la causa. Ahora, para poder resolver ese problema o para poder abordar la epidemia, no fue suficiente con identificar al virus, cómo era su genotipo o cómo era la secuencia del virus y cómo ingresaba y demás, ¿sí? Hace falta otro tipo de conocimientos y otro tipo de explicaciones de por qué las personas enfermamos por ese virus, ¿sí? No es solo con haber identificado la causa. Vamos a, porque queda menos de un minuto, así no se corta, alguna idea que iniciemos y volvemos a entrar.